En esta clase vamos a hablar de la metodología de enseñanza y aprendizaje que vamos a tener en nuestro curso de Java, de fundamentación lógica en Java. Y empezamos con lo primero, que es el acercamiento, exploración y conceptualización. Nosotros, antes de ver un concepto en código, primero vamos a hablar de su acercamiento o de su concepto como tal, y eso nos va a permitir tener ese acercamiento, esa exploración, esa preparación antes de ir al editor de código. Luego vamos a tener una diagramación o esquematización. Esto se hace con la intención de que el concepto que vimos de forma teórica lo podamos representar con esquemas, con ejemplos didácticos, para que esa teoría no sea tanta teoría o no dejarla simplemente en teoría, sino que tratar de hacer algunos ejemplos didácticos que nos permitan afianzar o refinar ese concepto como tal. Luego vamos a contar con la explicación del código. Nosotros, antes de ir a la codificación, vamos a tener una explicación del código en nuestra documentación gráfica y vamos a explicar línea a línea de lo que está pasando en nuestro código, y eso nos permite tener un panorama mucho más amplio y mucho más claro cuando estemos en nuestro editor de código y estemos codificando. Nosotros empezamos a codificar y ya nuestro cerebro sabe para qué sirve cada una de las líneas. Entonces esta explicación es muy importante. Y por último tenemos la codificación en el editor de código o en el entorno de desarrollo integrado. Este es un ejemplo de pseudocódigo, pero obviamente nosotros lo vamos a hacer en Java. Y acá la explicación de código también va a ser en Java y obviamente su respectiva codificación. Pero ya esta es la etapa final cuando nosotros ya empezamos en nuestro editor. Y a mí me parece muy valioso porque mira que pasamos por una primera etapa, una segunda, una tercera. Y ya la cuarta etapa es cuando codificamos. No llegamos directamente a codificar. Obviamente sí vamos a codificar mucho, pero no llegamos directamente a hacerlo. ¿Por qué? Porque si llegamos directamente a hacerlo van a quedar muchos vacíos, van a quedar muchas dudas o muchas lagunas. También, pasando por cada una de estas etapas, pueden quedar algunos vacíos o algunas dudas, pero van a ser mucho menos que si llegamos directamente el código. No, primero vamos a hablar de su concepto, luego un esquema si lo necesitamos, luego la explicación del código y así codificamos. Y eso va a ayudar a que el conocimiento realmente ustedes lo puedan obtener, realmente pueda llegar el mensaje y a partir de ahí ustedes ya empiecen a desarrollar su propio camino como desarrolladores o desarrolladoras.